Bendiga este devocional, que te bendiga este devocional. El- Hoy le quiero traer esta palabra y para la gloria sea el Eterno, el Padre Todopoderoso, amén. Hoy quiero titularle como este devocional es el nuevo nacimiento. Y la palabra de Dios dice que cuando la palabra de Dios nos habla sobre de que hay un nuevo nacimiento, que es como que empezar con la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando hay un nuevo comienzo, la Biblia y la palabra de Dios nos habla que, que, la manera para poder empezar de nuevo y tener el nuevo nacimiento, que dice la palabra que para empezar de nuevo es recibir al Espíritu Santo y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, amén. Y la palabra de Dios que compartí está en el libro de Juan, en el capítulo 3, donde la palabra de Dios, donde cuando Jesús conversa con Nicodemo, porque donde cuando Nicodemo era el fariseo. Él sabía la ley, era un maestro de la ley, era un maestro de las escrituras. Y cuando Jesús habla y le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendió sobre lo que Jesús quería hablar. Y lo que la palabra de Dios nos enseña y nos habla, que para nacer de nuevo es recibiendo al Espíritu Santo como su Señor. Es recibiendo al Espíritu Santo y al Espíritu de Dios. Y dice la palabra que todo lo que ha nacido de la carne es, y lo que ha nacido del Espíritu es. Porque cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tener que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es lo que está dentro de mí. Porque cuando recibimos a Jesucristo como su Señor y Salvador, y nacemos, y nace de nuevo, y la palabra se cumplirá, lo que está en Corintios. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo,
una nueva criatura es. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo, recibimos a Jesucristo como su Señor, como nuestro Señor y Salvador, y tenemos a Él. Dice la palabra que has nacido de nuevo. Es para tener una comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque el nuevo, porque es el nuevo nacimiento. Y dice la palabra que cuando en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, habla sobre que el apóstol Pablo escribió, porque él vivía Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, cambió. Y cuando se iba a predicar en Jerusalén, en Efesio, en Colosenses, en Filipo, dice la palabra que había algo que tenía en Pablo, y es que Pablo, teniendo al Espíritu Santo de Dios, a Cristo en su corazón, dice la palabra que la carne se revela el pecado. Porque dice la palabra de Dios que es miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después añade otro más adelante, dice que por eso doy la gracia a Dios que con la mente le sirvo a la ley del Señor, más con la carne le sigo a pecado. Y cuando se acuerdan uno de los devocionales anteriores y las prédicas que les he hablado sobre el tema de la carne, el espíritu y todo eso, les empecé a hablarles. Y cuando dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y si el pecado se revela de fornicación, de adulterio, de teniendo moralidad sexual, que son los pecados sexuales. Amén. Porque dice la palabra, ¿quién me librará de este cuerpo? Y en Romanos, en el capítulo 8, también Pablo escribe en la carta a los romanos, y el Espíritu Santo habla, y el Espíritu Santo
le revela a través de lo de Pablo. Y dice la palabra en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque cuando estamos en Cristo, ninguna condenación, ninguna enfermedad, ninguna plaga, ninguna cosa. Estoy en Cristo Jesús. Amén. Y no ando no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le bendiga a este devocional. Y compártelo con alguien que va a ser de bendición para sus vidas. Y compártelo porque va a tener contenido bendecido. Y en YouTube la puedes buscar como Evangelista Esteban Benjamín Mendoza oficial, y va a tener contenidos bendecidos para la gloria de Dios. Y en YouTube, si tú no estás suscrito, suscríbete y compártelo, porque y va a ser de gran bendición en llevar esta palabra hasta los últimos de la tierra. Así que Dios les bendiga a todos, que el Señor les guarde, les cuide, les proteja. Dios te bendiga.